Hola, bienvenidos. Soy Jorge Reyes y hoy vamos a continuar con el estudio de la célula. En la clase pasada nosotros veíamos el concepto de célula como una unidad de origen, es decir, que toda célula procede de una célula anterior. También decíamos que era como una unidad estructural. Todos los organismos se construyen a partir de esas unidades que son las células, también como una unidad funcional y como una unidad de herencia. Lo que quiere decir que las células en sí contienen una información, está en su ADN y que esa información se transmite a las futuras generaciones de células. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la clasificación de las células, cuáles son sus tipos y las formas en que éstas se pueden presentar y entre otros aspectos, también en la forma como ellas adquieren los alimentos, las células, da pie a lo que se denomina las clasificaciones que existe. Como una entrada a este tema, pues vemos aquí en la parte inferior de la lámina una célula neuronal que pertenece a una clasificación como célula eucarionte o célula eucariota. Ahí en más pequeño, en gris, podrán ver las llamadas células glial. Y al lado izquierdo vemos una célula que se llama la célula procariota, en esta forma de bacilo. Esa forma así como cilindro que se denominan bacilo. Bueno, pues sin más, pues vamos a entrar en el estudio de las células y primero veremos lo que es el tipo de células que existe. A la célula nosotros la podemos considerar como el organismo vivo más pequeño que se conoce. Ellos tienen una estructura interna y también, bueno, una estructura externa, que dependiendo de cómo es esta, pues nos permite a nosotros clasificarla en dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. Vamos a ver algunas diferencias fundamentales entre estos dos tipos de células y tiene que ver precisamente con esa estructura. Lo primero, gran diferencia, la más marcada, es la que tiene que ver con el núcleo. En una célula eucariota contiene un núcleo totalmente definido. Es decir, ese núcleo tiene una pared externa que lo envuelve o una membrana, mientras que la célula procariota no está rodeada por dicha membrana. Es decir, todo el contenido que debería estar dentro de ese núcleo se encuentra esparcido dentro de toda la célula, que se conoce como el citoplasma. No contiene esa membrana. Por eso se denomina que contiene un nucleoide o algo nucleoide, o sea, algo muy parecido a un núcleo, pero que no es un núcleo. Otra gran diferencia tiene que ver con el ADN. Más adelante pues especificamos exactamente qué es esta molécula de ácido desoxirribonucleico, que es la que contiene la información que en el caso de las células eucariotas, ese ADN tiene una forma lineal o en una forma de doble hélice lineal y está presente dentro del núcleo. Mientras que en la célula procariota, su ADN es en forma circular y está disperso por todo el citoplasma, es decir, dentro de la célula, dentro de su estructura interna. Otra diferencia tiene que ver con los organelos. Los organelos son partes de la célula que cumplen una serie de funciones. En el caso de la célula eucariota, esos organelos, como el caso de los mitocondrias, los cloroplastos, los retículos, etcétera, todos esos organelos que también tienen una serie de membranas que los separa de los demás y los separa del citoplasma. Mientras que en la célula procariota no presenta organelos. Lo único que contienen son los llamados el citoplasma, ¿ya?
y los ribosomas que son los encargados de producir unas proteínas. En el caso de la célula eucariota, la otra diferencia es en la manera como ella se reproduce. Las células eucariotas tienen reproducción sexual y tienen reproducción asexual, mientras que la célula procariota es enteramente de reproducción asexual. Otra diferencia, bueno, aquí no la tengo en la lámina, pero otra diferencia es que en la célula procariota prácticamente ella misma es el organismo, no construyen otros organismos mayores, como en el caso de las células eucariotas. A partir de las células eucariotas, pues se crean organismos más grandes. Y por último, algo que tiene que ver con la edad. Se han encontrado las células procariotas como el origen de la vida en la Tierra. Tienen una edad de más de 3.500 millones de años. Es considerada como el ser vivo más antiguo que pobló a la Tierra y, como vamos a ver más adelante, cumplió una función muy importante para que se generara a partir de ella el resto de la vida que conocemos hasta ahora. Entonces podríamos decir que es la precursora de la vida, a partir de ella evolucionó la vida a otras formas, incluso a la forma de células eucariotas. Ya la célula eucariota tiene una edad más cercana de 1.400 millones de años. Quiere decir que este organismo procariota vivió sobre el planeta más de 1.400 millones de años antes que se generaran las células eucariotas. Como vimos antes, entonces, los tipos de células que nosotros podemos encontrar son dos: la célula procariota, carente de núcleo, y la célula eucariota. En este caso vamos a empezar nosotros al estudio de la célula con la célula procariota. Algo que no dijimos en las diferencias anteriores es que las células procariotas son muy pequeñas comparadas con las células eucariotas. El tamaño va del orden de 0,1 a 5 micrómetros. Un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 metros, es decir, la millonésima parte de un metro. Son organismos vivos muy pequeños. Un solo gramo de suelo puede llegar a contener hasta 2.500 millones de células. Se pueden dar la idea del tamaño de estos seres vivos. Estos seres vivos procariotas son organismos unicelulares. ¿Sí? En sí misma, la célula misma es un organismo vivo. Y pueden llegar a conformar una serie de colonias. Dependiendo de la forma como conforman esas colonias, pues van a recibir también su nombre. Estas constituyen un reino que se llama el reino monera o el reino procariota, en las cual contenemos nosotros una clasificación que es la siguiente. Por un lado tenemos lo que son las eubacterias, o también conocidas como bacterias verdaderas. Ahí tenemos los bacilos, los cocos, los vibrios, los sepirilos. Más adelante explicamos en qué consiste cada uno de ellos. Las eubacterias, que son las más conocidas por nosotros. Y por otro lado están lo que son las arqueobacterias. Recuerde que arqueo significa antiguo, son las bacterias, organismos vivos más antiguos, y se diferencia de las eubacterias por un lado por la forma como se reproducen, pero principalmente por su forma de vida. Generalmente estas arqueobacterias son extremófilos. Ellas viven en ambientes extremos donde ningún otro ser vivo puede vivir. A altas temperaturas, en ambientes de un pH extremadamente bajo o extremadamente alto. Pueden vivir en ausencia total de oxígeno, pueden vivir en un ambiente totalmente de azufre, condiciones extremas, este tipo de organismos, y por eso se diferencia de las anteriores o bacterias propiamente dichas. Y por último tenemos las cianobacterias. Ahorita yo los voy a dejar con un pequeño video que habla sobre este tipo de células procariotas, las cianobacterias, también conocidas como algas verde azuladas.
Estas son los únicos seres procariotas que tienen la propiedad de poder sintetizar la clorofila, es decir, producen fotosíntesis, las cianobacterias. Las tres constituyen lo que se llama el reino Monera o reino procariota. Bueno, entonces lo dejo ahorita con el video que habla sobre la importancia de las cianobacterias en lo que es la evolución de la vida en el planeta. Agua dulce en esta ensenada, su contenido en sal es muy elevado. Estas condiciones han permitido la supervivencia de un organismo en concreto. Estas rocas de apariencia extraña son grupos de estromatolitos, palabra que proviene del griego y significa cama de piedra. Nuestro planeta sufrió una transformación radical hace unos 3.000 millones de años. Estos organismos, considerados fósiles vivientes, tienen la clave que explica la naturaleza de esa transformación. Los estromatolitos son en realidad colonias de microorganismos llamados cianobacterias. Estas formaciones, que asemejan rocas, continúan creciendo en la actualidad por la aglutinación de partículas de arena y otros sedimentos marinos. Cianobacterias. Las cianobacterias tienen un tamaño de milésimas de milímetro. Obtienen su energía a través de la fotosíntesis y se encuentran entre los organismos más antiguos de nuestro planeta. La superficie de un estromatolito parece rugosa debido a que rebosa de cianobacterias. Las cianobacterias segregan una sustancia mucosa que atrapa las partículas del sedimento y se endurece en capas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Durante el día, liberan oxígeno mediante la fotosíntesis. Hace unos 2.800 millones de años, las poblaciones de cianobacterias y otros microorganismos fotosintéticos similares aumentaron y empezaron a alterar de forma drástica la atmósfera de la Tierra. Hace unos 4.000 millones de años, la atmósfera de la Tierra estaba compuesta fundamentalmente por nitrógeno y dióxido de carbono. Al igual que la atmósfera de Marte, carecía de oxígeno. Entonces, aparecieron en escena microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias. Los océanos de la Tierra se vieron inundados con colonias de bacterias. Dos mil millones de años después, habían producido enormes cantidades de oxígeno, que cambiaron de forma radical la composición de la atmósfera y favorecieron la aparición de organismos que podían respirar este gas. La incorporación de oxígeno a la atmósfera de la Tierra produjo otro cambio fundamental: la formación de depósitos de hierro, el metal que se convirtió en la base de la civilización.
En un principio, el hierro no se encontraba en tierra firme, sino disuelto en los primitivos océanos del planeta. Cuando las bacterias empezaron a liberar oxígeno, parte de este se combinó con el hierro para formar óxido, que se fue acumulando en el lecho marino. Este proceso, llamado gran oxidación, dio lugar a los actuales yacimientos de hierro. Se podrían seguir explotando durante varios cientos de años más sin que se agotaran. Estos diminutos organismos dieron lugar al planeta tal como lo conocemos. Veamos ahora cuáles son las partes que constituyen a una célula procariota. Primero que todo, pues hablemos del citoplasma. El citoplasma es como una especie de líquido viscoso o gel. En ese gel o líquido viscoso, que está formado principalmente por agua, por sales, por moléculas orgánicas, entre otras sustancias, esas va prácticamente pues a darle el cuerpo a la célula, va a contener todos los elementos de la célula. En este caso va a contener, en el caso de la célula procariota, va a contener el ADN, y en el caso de las células eucariotas pues contendrán a los orgánulos u organelos. Esto es lo que se conoce como el citoplasma. Permite el movimiento dentro de la célula y principalmente de las diferentes sustancias con las cuales se alimenta. Por otro lado vienen los pilus, o también conocido pilis, que son esta serie de pelitos acá, pilis, que tiene la célula a su alrededor, y esta, en el caso de la célula procariota, son las encargadas de transmitir el material genético hacia otras células también procariotas. En el caso de la célula eucariota no contienen los llamados pliles. Otra parte importantísima en la célula procariota es el flagelo. Son esta cuestión como una especie de colita, y ahí esa colita pues tiene diferentes formas en varios tipos de células procariotas, algunas incluso no la contienen. Pero este flagelo, que es prácticamente como un órgano anexo a la célula, permite la movilidad de la célula, principalmente tiene esa función. Y por otro lado encontramos aquí lo que son los cromosomas. Es en donde se encuentra el material genético de la célula, en esta área que es el área nuclear, que es la que contiene el DNA, o el ADN, como se quiera llamarlo. Otra parte importante en las células procariotas, también en la eucariota, son los ribosomas, que son los encargados de sintetizar la proteína. Contienen otra molécula que se llama el ARN. Son poseedores de ARN y se encargan de sintetizar la proteína. Por último, aquí la célula procariota se encuentra prácticamente separada del medio por una membrana que se llama la membrana plasmática. Es la parte más interna, la que une con el citoplasma. Esa es prácticamente semipermeable, permite un flujo hacia el exterior o del exterior hacia el interior, le ayuda, por ejemplo, para su alimentación. Se conoce como la membrana plasmática. Y por último viene la pared celular, que es una ya más firme, que separa completamente a la célula y la protege. Por último viene la pared celular. Es prácticamente la que le brinda la rigidez a la célula y la ayuda a su protección. Más adelante vamos a ver de qué está constituida cada una de estas membranas, ¿ya? Y para entender mejor a este tipo de organismos. Las células procariotas también toman su nombre de acuerdo a la forma
y cómo ellas se presentan, constituyéndose principalmente tres grandes grupos. Encontramos por un lado lo que es los cocos. En el caso de los cocos viene del griego coco, que significa grano, de forma esférica. Y en el caso de coco, si se presenta solo, o diplococo, cuando se encuentran en forma de dos, en forma de estreptococos, que es una cadena de cocos, en forma de zarcina o zarcillo, y los estafilococos, que es como una forma como un racimo de uva. Muchas de las bacterias que afectan al ser humano están dentro de este grupo de los cocos, casos como como un estafilococo, que es el causante de la gonorrea. Hay otra forma que es el bacilo, que viene del griego báculo, que significa varilla o vara, tiene forma de como de bastoncito, ligeramente parecido a un coco, no completamente redondo, sino un punto intermedio entre un coco y una vara. Se encuentra el coco bacilo, y luego vendría el bacilo propiamente dicho. También ellos se pueden encontrar en forma agrupada. Tenemos el caso del diplobacilo, forma de dos bacilos unidos, o el estreptobacilo, que son cadenas de bacilo, también formando como una especie de empalizada. Así también recibe el nombre este tipo de organismo cuando se encuentra formando colonia. Y por último tendríamos nosotros otros tipos de formas, que son en formas helicoidales. Por un lado están los vibrios, que tienen como una especie de forma de coma, o en forma de un cacahuete, o en forma de una cápsula esa de alberja. Y ahí en forma de coma, también con una colita que se llama vibrio, y en forma de coma, ¿listo? Bello vibrio. O en forma de bastón, o en forma de espirilo, que es una forma helicoidal o de hélice, ¿ya? Como una hélice rígida. Y una forma ya más completa, que son las espiroquetas en forma de tirabuzón, o en forma de filamento totalmente retorcidos, como en forma de un sacacorcho o de un tornillo. Y tendríamos por ahí una última clasificación, que ya como que se denominan los apéndices bacterianos, en forma de hifa o en forma de tallo. Por la partecita esta no es propiamente un flagelo, sino que en forma de un apéndice. Recuerde que flagelo es como la colita esa que acompaña como un órgano anexo a la bacteria procariota. Ese flagelo incluso da pie a otra clasificación de estas procariotas, dependiendo de cómo está localizado ese flagelo, o en la forma como se presenta, o la cantidad en que se presenta. Si tiene un solo flagelo se llama monótrico. Esto tiene que ver también porque sirve para la movilidad, o sea, por eso se le dice monótrico. Aquí tenemos un ejemplo de los pseudomonas. El caso de los lofótricos, que es en forma de varios, ahorita en unas microfotografías le voy a presentar una. Entonces tenemos un bacilo lofótrico. O anfítrico si encuentra flagelos a ambos extremos de la célula, ¿ya? Como el caso del Spirillum serpens. Y por último, que encuentra flagelos en todas las direcciones, que es el perítrico. Estas son las formas después en que se clasifican las procariotas, de acuerdo a la forma como ellas se encuentran en la naturaleza. Veamos acá en esta lámina pues algunos ejemplos a través de estas microfotografías de bacterias que han sido coloreadas para poderlas nosotros distinguir. Les presento a estas mismas, pero ya como verdaderamente se presentan. Aquí se le han hecho una especie de manipulación para poderlas nosotros observar. Aquí en la primera, en verdecito, tenemos nosotros lo que es la Escherichia coli o E. coli,
que es una de las principales bacterias o bacilos que se encuentran dentro del tracto digestivo humano. Prácticamente cuando se producen las heces humanas, ellos son los que van a contaminar, y la presencia de ellos pues da la presencia de ellos en las aguas, pues identifica que hay presencia de heces humanas dentro de esa agua. Tiene forma entonces de bacilo. Y por otro lado aquí, en forma de cocobacilo, tenemos la bacteria de la meningitis, que fíjese que es un poquito alargado, no es propiamente un coco, sino que se encuentra entre un coco y un bacilo. Y por este lado tenemos el estreptococo de la neumonía o diplococo. Dice que se presentan dos granitos ahí unidos o diplococos. Esa es una de las bacterias que es el causante de una enfermedad muy grave, que es la neumonía. Es un estreptococo. El caso de la Neisseria gonorrhoeae, fíjese que también tiene la misma, pero esta ya presenta una serie de flagelos bastante pronunciados que no se presenta con el caso del Streptococcus. Una de las bacterias que causan malestares digestivos, que es el caso de las salmonelas, que también se encuentra dentro de las heces de los animales. Cuando hay presencia de ellos, pues se producen cuando se producen las contaminación por ella de los alimentos. Fíjese aquí que es dos bacilos unidos, ¿no es cierto? Diplobacilo. Y por último tenemos el Lactobacillus rhamnosus. Como ven, pues las bacterias son ya, en este caso, en esta lámina, pues todas ellas tienen que ver con algo perjudicial para el ser humano, causan una serie de enfermedades. Sin embargo, pues eso no es del todo cierto. Las bacterias cumplen también un papel muy importante, que prácticamente sin ellas la vida sobre el planeta sería imposible. Son los seres vivos más antiguos que se conocen. Las procariotas subsisten todavía y prácticamente son los más abundantes dentro del planeta. Veamos estos dos últimos ejemplos acá. Como les dije, son infinidad de tipos de bacterias, enfermedades todas asociadas con diferentes tipos de enfermedades, y algunas asociadas con algunos usos en la agricultura o en la industria. En este caso tenemos un Staphylococcus, que es el Staphylococcus aureus. Este es prácticamente el que aparece en la formación de los abscesos, o sea, como en la pus, comúnmente llamada, cuando hay una infección cutánea o una infección en una muela, por ejemplo. Ya aparece este microorganismo, que es el Staphylococcus aureus. Y otra de las bacterias, que es la Helicobacter pylori, causante de lo que es la gastritis, una que se encuentra en la parte baja del esófago y causa esa serie de molestias. Es producida por esta bacteria, la Helicobacter pylori. En los ejemplos anteriores, en las láminas anteriores, le presentaba a ustedes pues algunos tipos de bacterias y veíamos que todas estaban asociadas con las enfermedades. Pues esto no es del todo cierto. Las bacterias también juegan un papel importante en la industria, por ejemplo, lo que tiene que ver con la producción de alcohol y de vinagre, la producción de pan, la producción del vino, la cerveza, y en el suero de la leche, el yogur y el queso. Es decir, fíjese que prácticamente aparecen en nuestra alimentación como algo benéfico. De hecho, nosotros también tenemos dentro de nuestra boca o dentro de nuestro estómago, dentro de nuestros intestinos, bacterias que cumplen una función benéfica. No las podemos acabar. Es una especie de flora ahí
que nos protege a nosotros también o están encargadas de un proceso alimenticio. En la naturaleza, las bacterias juegan un papel importante en el ciclo del nitrógeno y en el ciclo del carbono y en el ciclo del azufre. Fíjense que estos tres elementos importantísimos para la vida tienen que ver, en una de las partes de ese ciclo, tienen que ver con estas bacterias o con estos organismos. En el medio ambiente se han utilizado algunos tipos de bacterias para la biodegradación de residuales. En el caso de la recuperación del petróleo, suelos que han sido contaminados con petróleo o que han sido contaminados con mercurio, con plásticos. Hay algunas bacterias ahorita que prácticamente se comen los plásticos, ayudan al medio ambiente a la biodegradación de estos residuales para eliminar pesticidas. Algunos se encargan de eliminar elementos incluso radioactivos. En el caso de los extremófilos, que son las bacterias que pueden vivir en ambientes radioactivos. Fíjense que esas bacterias son importantísimas. En el caso de la minería, incluso han utilizado las bacterias para descomponer ciertos tipos de minerales y obtener de ellos los metales. Ellos consumen el azufre y eliminan el metal que está asociado con él. En el caso de la producción, por ejemplo, de oro y otros tipos de metales, como el hierro. En el caso de la salud humana, pues ahí encontramos nosotros una gran desventaja, la presencia de estas bacterias, porque están asociadas con muchas enfermedades como la osteomielitis, la conjuntivitis, la artritis, la sinusitis, meningitis, la caries, por ejemplo, la cistitis, prostatitis, tuberculosis, lepra, gangrena, tétano, es decir, la lista es bastante grande de las enfermedades causadas por estos microorganismos. En la agricultura, también en el caso de la ganadería, la brucelosis, por ejemplo, que afecta a las vacas. En el caso de las plantas, algunas bacterias ayudan al crecimiento de las plantas, pero también les causan daño. En el caso de la peca del tomate, que es algo que destruye prácticamente la mata de tomate, o la bacteriosis del guisante, que ataca directamente al fruto. En el caso del almendro, le destruye sus hojas y pues hay muchas daños que pueden causar las bacterias a la agricultura, a la ganadería, a la salud humana, pero vemos que también son muy importantes y que sin ellos la vida no sería posible. Es decir, si se interrumpe el ciclo del carbono, prácticamente la vida en la Tierra sería otra. Bueno, aquí podríamos quedarnos hablando nosotros de este tipo de organismos mucho tiempo y nunca terminaríamos porque es muy amplio el conocimiento que se tiene actualmente sobre ellos. Esto solamente es un tema introductorio para ustedes que pertenecen al grado octavo y ojalá se interesen por el estudio de esta parte de la ciencia. En las universidades pues existen carreras especializadas solamente en el estudio de las células. Yo quiero dejarlos aquí con esta lámina que contiene una célula procariota que recibe un nombre muy especial y lo dejo como tarea para que usted averigüe su nombre y cuál es su importancia. Muchas gracias por atender aquí pues a este video y ojalá pues le haya servido para su formación.